El tornado de San Justo ocurrió un miércoles, el miércoles 10 de enero de 1973. Como dijeron los otros que prestaron testimonio, era un día agobiante, de baja presión, mucho calor, mucha humedad, había llovido un poco por la mañana y sucedió alrededor de las 2 de la tarde. Estamos en el norte santafesino, era enero, hacía calor, estaba todo el mundo durmiendo la siesta y los sorprendió precisamente durmiendo la siesta a la mayoría de las víctimas y de las personas que resultaron damnificadas. Duró, según algunos testimonios, entre 5 y 7 minutos todo el desastre. El tornado se originó como un cono o una tromba invertida que gira y se retroalimenta con lo que va comiendo, con lo que va agarrando. Comenzó en la zona del Salado, entre el Salado y el campo de la familia Grosso, donde volaron las vacas, donde destruyó los galpones de acopio. Después cruzó la ruta y choca contra la planta de silos de la familia Ferrero, ahí rebota y comienza el corredor por lo que hoy es el Boulevard Roque Sáenz Peña, que es donde estamos, iniciando acá en esta esquina de Boulevard Roque Sáenz Peña y 1 de Mayo, donde está el monumento que se inauguró para los 40 años del tornado, es decir que ahora va a cumplir 10 años este monumento. Y fue recorriendo el tornado unas 8 cuadras y media aproximadamente hacia el sur, destruyendo todo a su paso, desde este punto lineal, 1 cuadra y media hacia el oeste, 1 cuadra y media hacia el este, y tocando allá al fondo, después del bulevar, destruyendo parte del hospital, vuelve a cruzar la ruta y se desvanece en unos eucaliptus, un bosque de eucaliptus, donde ahora está la urbanización que se conoce como el barrio Pedrasoli. Ese día, porque no hay estadísticas oficiales, ni concretas ni definitivas, pero se calcula que hubo aproximadamente unas 65 personas que fallecieron el día del tornado. Y en las próximas 24, 48 y 72 horas se produjeron aproximadamente en total unos 85 fallecidos. La mayoría gente de nuestra ciudad, pero también hubo personas que, como el teniente Moyano con su familia, que pasaban por la ruta 11, que no eran de acá, y que fueron víctimas también del tornado de San Justo. Y hubo aproximadamente unas 500 viviendas afectadas, la mayoría de ellas fueron destruidas en su totalidad y otras afectadas en forma parcial, y unos 300 heridos. Sucedió en una época donde enseguida, después del tornado, comenzó una lluvia torrencial que mezcló el barro con la sangre que corría por los costados de las calles. La gente comenzó a ayudarse entre ellos. El centro y en la parte del barrio Reyes, la parte este de la ciudad de San Justo, se enteró a la tarde de lo que había pasado acá. No había FM, no había radio, no había celular, entonces indudablemente no había una comunicación al toque como hay ahora. Entonces el resto de la gente de San Justo se enteró algunas horas después de lo que había pasado acá y comenzaron a ayudar. Don José Barreto, que era radioaficionado, se enteró, él vivía en el centro, se enteró de lo que había pasado, le van a comunicar y entonces él conecta sus equipos de radiodifusión a la batería y se conecta con radioaficionados de Santa Fe y les avisa lo que había pasado. Ese radioaficionado hace una red de contactos y ahí llega el ejército. Santa Fe manda, el gobierno de Santa Fe manda el ejército, que llegó acá a la tardecita, y se circunscribió todo el escenario custodiado por el ejército. La mayoría de las personas que sobrevivieron es decir, los heridos, fueron atendidos en el hospital, fueron atendidos en las clínicas que habían en aquel entonces acá en San Justo,
y también fueron derivados muchos a la capital de la provincia, los bebés a la casa cuna, y otros a los hospitales de la capital de la provincia. Algunos sobrevivieron y volvieron, y otros lamentablemente fallecieron. Pero como te darás cuenta, fue una tragedia inolvidable para muchas familias que aún hoy, cuando viene una tormenta, cuando viene un viento fuerte, rememoran todo lo que pasó en aquel entonces. Y además quería contarte las características del tornado. No se pudo prever este tornado, ¿por qué? Porque no estamos en zona de tornado. Las características de este tornado es único porque es el único que se dio en todo el hemisferio sur. La zona de tornados están en los estados del centro de los Estados Unidos por la influencia de la corriente del Atlántico y del Pacífico. Pero en el cono sur, en el hemisferio sur, el único tornado de estas características fue el de nuestra ciudad. Al igual que los terremotos, los tornados se califican como la escala de Richter o la escala de Mercalli. En este caso, los tornados se califican con la escala Fujita, que la inventó un japonés. F1, F2, F3, F4 y F5. De 1 a 5, la magnificencia de la manifestación natural en destrucción y en víctimas ocasionadas. Lamentablemente, el tornado de San Justo fue F5. Fue uno de los más destructivos y más poderosos, con ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora. El mismo Fujita, inventor de la escala, se interesó en este caso particular y lo vino a estudiar a San Justo meses después de haber ocurrido la tragedia. Se montó un operativo que estuvo comandado por los militares y se trató de ayudar, todo el mundo ayudaba, la policía, los bomberos, los mismos vecinos se ayudaban entre sí porque no había posibilidad de que hubiera tamaña cantidad de médicos, enfermeros y de rescatistas para ayudar a tanta gente que estaba lesionada, gente que quedó sepultada por los escombros, gente que quedó lesionada, gente que quedó destrozada, sin un brazo, sin una pierna, personas que había que levantar de debajo de los escombros, que ya lamentablemente había fallecido, algunos que fallecieron en la calle. Los días posteriores fueron muy penosos. Hay una historia que refleja que en septiembre del 73, fue en enero el tornado, en septiembre del 73, personas que llegaban a San Justo, que habían viajado por algún motivo, por cuestiones laborales, volvían a la ciudad, incluso no se habían enterado de lo que había pasado y todavía se encontraban con esta zona en escombros. Así que duró mucho la reconstrucción de esta zona de la ciudad. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos un monumento que recuerda lamentablemente el hecho. Muchos de las víctimas tienen sus nombres grabados en el monumento, y el escenario natural, que en aquel entonces era destrucción y muerte, hoy en día es uno de los paseos más lindos que tiene la ciudad de San Justo. Es un bulevar con esta isla que tiene pinos, que tiene jacarandás con sus flores, blancas, amarillas, y las palmeras. Es como un resurgir de aquello que fue un horror. Hoy es uno de los paseos más lindos de la ciudad.